acá, directamente epa, te vamos a dar el pase. Así que si estás escuchando ahí, Omar, directamente te dejamos a vos, así podemos aprovechar el tiempo. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, gracias Federico. Se me había desaparecido el Zoom y no lo encontraba. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hola, bien, Bien, Omar. Bueno, voy a poner en marcha mi cronómetro. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos ahí, si me dejan compartir pantalla. Ahí, ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos estudiando el reino ofrecido, ¿sí? Con estos versículos. Dentro del reino ofrecido, habíamos visto que había como un pequeño bosquejo dentro del reino ofrecido, en donde el Señor Jesucristo en los primeros 4 capítulos va a revelar su persona. ¿eh? A ver si nos acordamos. Expuso su derecho legal en el capítulo 1 y 2, ¿te acordás? En la genealogía, descendiente de Abraham y de David, y en el capítulo 2, donde él dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Preguntan los magos, porque él nació rey. Expuso su derecho personal, cuando en su bautismo el Señor, el Dios desde el cielo, cuando baja el Espíritu Santo, se escucha esa voz del cielo y dice, este es mi hijo amado, y expuso su derecho moral cuando venció a Satanás en la tentación. Y ahí reveló lo que era su persona y su derecho al trono. Ahora, va a revelar también sus principios. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Del capítulo 5 al 7 vamos a volar hoy, porque hay bastante. El famoso Sermón del Monte. Y también él va a revelar su poder, que vamos a ver la semana que viene y ya vamos a terminar con el reino ofrecido. Entonces, vamos a empezar a estudiar, ahí vamos a buscar todos Mateo capítulo 5, seguramente ya lo deben tener ahí, el Sermón del Monte. Ahí está, el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Vamos a ver ahí una, una dicotomía, o el Señor va a exponer o va a mostrar un contraste entre lo verdadero o la falsa justicia que exponían y practicaban y aún tenían de rehén a la gente, estos fariseos, y el Sermón del Monte o todas estas declaraciones del Señor Jesucristo va a revelar la verdadera justicia, ¿sí? Y va a poner un contraste entre lo verdadero y lo falso, entre lo de adentro, ¿sí? A ver si se me nota, ahí está lo de adentro, y lo de afuera, ¿sí? Y el Señor va a apelar a las intenciones. Qué importante trabajar con las intenciones del corazón. Antes de actuar, me pregunto, ¿con qué intención voy a hacer esto? Y ahí decido, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sabes? Que las cosas son siempre de adentro hacia afuera. Va a exponer una dicotomía entre lo esencial de la verdadera justicia y lo superficial. Y va a exponer lo que es una relación verdadera con Dios versus una religión. Mirá, lo vamos a ver en este cuadro. ¿Qué hacían los fariseos o los que estaban practicando la falsa justicia? Mirá, decía que la justicia dependía de actos externos, mientras que el Señor dice, mirá, la justicia primero es interna, después es externa, ¿ves? Siempre de adentro hacia afuera. Y ahí está algunos versículos, se va formando también como un bosquejo. El pecado está solo en las acciones externas, en lo que se ve. El pecado es un asunto del corazón, dice el Señor, no solo de acciones. Y después vamos a ver un poquito de esto. Quieren ser vistos por los hombres, era eso lo que querían los fariseos, ser reconocidos, ser aplaudidos. La justicia
es para que Dios la vea y no para que los hombres la vean, dice el Señor Jesucristo. Y ahí están los versículos, después para que los lean en casa. ¿Qué más dice? Ellos eran avaros, la avaricia los dominaba. Y el Señor Jesucristo dice, mira, si pones a Dios primero y después el dinero, vas a tener todo lo que necesitas. ¿Qué hay en el corazón? ¿No? Qué difícil esa lucha entre, entre el dinero y lo espiritual, y qué pongo primero y qué pautas aplico, ¿sabes? Pero ellos apuntaban a ser sostenido, a tener primero el dinero, y se apoyaban en el dinero. El Señor Jesucristo va a decir después ahí en Mateo 6:33, lo vamos a ver, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Mirá, y por último, ellos eran muy duros para juzgar. No se juzgaban tanto ellos, pero a los demás le daban con un caño, ¿no? Como decimos nosotros. Y el Señor Jesucristo nos llama a no juzgar. Mirá, a veces digo, por esta dicotomía, los fariseos odiaban al Señor y lo terminaron colgando de una cruz, ¿no? El Señor era una piedra en el zapato. Con estas declaraciones que los estaba desenmascarando. ¿Te das cuenta? Los estaban dejando expuestos adelante de la gente con, con todas estas declaraciones. ¿Sabes? Y yo pienso que cuando me pongo frente a la palabra de Dios, Dios me confronta conmigo mismo. Viste que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que estamos desnudos ante su presencia. Y realmente es así. No puedo huir, no me puedo esconder de Dios. Soy lo que soy cuando estoy solo, y la palabra de Dios me confronta y me revela mi estado. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que soy? Me revela mi estado, me revela lo que soy, pero también me muestra lo que es Dios. ¿Y sabes qué? Espera una respuesta. Siempre que estoy delante de la palabra de Dios, Dios habla con la expectativa de que yo responda. ¿Cambio o sigo igual? Que nunca voy a seguir igual si no cambio. ¿Sabes? Siempre el camino va a ser para abajo. ¿Viste? Dice que el camino de la vida es siempre para arriba. ¿A quién? Al entendido en la palabra. Al que lee, aplica, confiesa y cambia. Y siempre es para arriba de bendición. Pero el que no, nunca quedamos igual, ¿eh? Si el camino de la vida es para arriba, al entendido, al que no obedece o no quiere cambiar o no es sensible a la palabra de Dios, siempre va a ser para abajo. Mirá, sabes, en el Sermón del Monte va a quedar revelada la verdadera justicia. La verdadera justicia va a estar ilustrada por Cristo, practicada por los creyentes y demostrada por las pruebas. Ahí está, capítulo 5, 6 y 7, lo que vamos a ver hoy. Mirá, el capítulo 5 va a demostrar el carácter del cristiano. Y el capítulo 6 y 7 va a demostrar la conducta. El carácter determina la conducta. ¿Ves? ¿Por qué? Porque soy lo que hago. Lo que hago revela lo que soy. Parece medio trabalengua, pero después detenete a pensar, porque a veces es muy fácil decirlo por acá, pero detenete a pensar y a masticarlo después en tu casa. El carácter determina la conducta. Soy lo que hago, o mejor dicho, lo que hago demuestra lo que soy. Entonces, vamos a entrar ahí en Mateo capítulo 5, ¿sí? Y ahí en Mateo capítulo 5, la verdadera justicia ilustrada por Cristo, donde dice que todo es interno y que todo empieza en el corazón, y el Señor va a pintar, como vimos recién, un cuadro, ¿sí? De lo que es el carácter,
y de lo que es la conducta del cristiano. ¿Sí? En los primeros 16 versículos, lo que son las bienaventuranzas, el Señor va a pintar lo que sería el carácter cristiano. Lo que vos y yo, lo que Dios espera de vos y de mí. Y después la conducta se va a determinar por lo que soy, por el carácter. Si yo aplico todas estas cosas a mi vida, ¿sí? Los hechos van a salir solitos. Entonces vamos ahí a lo que todos están esperando, ¿no? Que dice, viendo la multitud, dice el versículo 5, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y acá vienen las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ves? La bienaventuranza van a declarar que la justicia es, ¿dónde? Interna. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel humilde delante de Dios, el que reconoce su propia necesidad. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Es aquel que reconoce la necesidad de Dios. Un pobre en espíritu no es el que anda con la ropa rota o el que anda siempre así pareciendo un pobrecito. No, no, es aquel que se humilla delante de Dios con la mejor ropa, con el mejor auto, con la mejor casa, pero puedo ser un pobre en espíritu. Dios quiere que sea un pobre en espíritu. Y esos son los que van a caminar felices por el reino de los cielos, ese reino que se va a instaurar, ¿no es cierto? Después, fíjate, dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es la actitud, como dice ahí, ante el pecado, tristeza y arrepentimiento por el pecado propio, escuchá, y el pecado ajeno. A veces duele el pecado del hermano, y está bien que duela, y amén que duela, porque eso va a desatar la misericordia de Dios que vive en mí, porque Dios vive en mí. Dice, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes? El único que puede consolar es Dios, cuando ando como Dios quiere. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es nuestra actitud hacia otros, es alguien enseñable, es alguien que pone al otro primero. Acordate que Pablo decía, primero Dios, segundo el otro, el prójimo, y tercero yo. Un manso, ¿sí? Es aquel que pone al prójimo antes que uno mismo. Del otro lado sería alguien egoísta. Fíjate, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el versículo 6, porque ellos serán saciados. No mi propia justicia, que a veces somos de ir y querer hacer justicia. Mi esposa me dice, vos sos justiciero, yo enseguida me digo, hay una injusticia, me vuelve loco, ¿no? Y a todos creo que estamos más o menos lo mismo, ¿no? Nos pasa más o menos lo mismo. Y en este mundo que vivimos, la verdad que cada vez hay más hambre y más sed de justicia. Recién me dice mi esposa, vení, mirá el noticiero, y algo que había pasado, qué sé yo, y me vine. Miré un poquito y me vine, porque produce ansia y sed de justicia. Pero, ¿sabes? Es esperar por la fe su justicia y no la mía. Y les digo, es difícil, ¿no? Es difícil. Mirá, me pasó una situación en la semana en que me mandaron un mensajito y no contesté. Y hoy vuelvo a mandar el mensajito y me dijeron, no, el otro día te hice un chiste, estaba esperando que me contestes. Menos mal que no contesté, si no hubiera aplicado mi propia justicia y el chiste no solamente le hubiera salido mal a la otra persona, sino yo hubiera quedado mal. Me costó mucho, pero preferí no contestar y dejarlo en manos de Dios. Bueno, esta vez acerté, no siempre acertamos.
A veces el hecho de ir creciendo en la vida cristiana es ganar y perder también. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquel que es de espíritu perdonador, Dios te va a pagar, aunque el hombre te pague con otra moneda. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice el versículo 8. Y este es el resultado, ¿no? Ellos verán y palparán, dice ahí, y experimentarán a Dios. No solamente veremos a Dios allí, claro que lo veremos, ¿sí? Pero vamos a ver, a palpar y experimentar a Dios, su paz, su gracia, su misericordia. Hay hechos muy puntuales en mi vida en que yo dije, acá estuvo Dios. Y sabes, experimenté a Dios y son como un ancla en mi vida. A veces tengo que mirar atrás. Es bueno mirar atrás, porque donde estuvo Dios, siempre trato de hacer como hacían en el Antiguo Testamento eh, los grandes personajes bíblicos, ¿no? Levantaban un altar. Porque cuando quiero volverme para atrás, a veces miro para atrás y quiero volverme a lo que era antes, a Egipto. Antes de Egipto, antes de volver a lo que era, están los altares, que me recuerdan, acá actuó Dios con vos, Omar. Y si acá actuó Dios, puede actuar hoy, y seguramente lo va a hacer, y va a actuar mañana, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Mira, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué son los pacificadores? Mirá, nosotros somos pacificadores. Dice, somos mediadores entre Dios y los hombres para llevar el Evangelio de la paz. Ese es nuestro ministerio. Estemos donde estemos, tengamos el crecimiento que tengamos, el conocimiento que tengamos, somos pacificadores. Predicar el Evangelio y llevar la paz del Evangelio es nuestra misión. ¿Ves que no solamente estas reglas o declaraciones se van a aplicar, por supuesto, en el reino venidero de Cristo, pero se puede sacar una aplicación espiritual y vivir? No es cumplir cada una, pero es vivir. Es ir hacia un cambio, es ir hacia un cambio interior para mostrar exteriormente cómo es Cristo. Y por último, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sabés, ya lo decía Pedro también, lo que dice ahí, todos los que viven o los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Persecución, discriminación, burla, bullying, llámale como quieras. Vos lo experimentás en tu barrio, vos lo experimentás en tu trabajo, vos lo experimentás aún en tu casa. Sabés, fui el primero de mi familia y Omar era el loco de la familia. Y sabés que decían una locura más de Omar. Y sí, bueno, claro. Hasta que, bueno, empecé a llevar personas a Cristo. Y cuando mi hermana recibió a Cristo, mi cuñado vino acá a matarme, así literal. Yo no lo podía creer porque me crié junto con él. 20 años después, mi cuñado recibió a Cristo. ¿Ves? Vamos a sufrir, no solamente persecución, se sufre por el Evangelio, pero amén, porque hay después mucha satisfacción. Y ves, y la otra parte del capítulo 5 dice que el pecado es interno. Ahí donde el Señor Jesucristo, a partir del versículo 17, empieza a exponer todos esos, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Ves? Ahí en todo eso hay un cambio de paradigma, en donde bienaventurado significa feliz, súper feliz, bendito, bendecido, ¿sí? Y la felicidad o la bendición de Dios, ¿sí? Es aquel que vive conforme a estos principios. Por ejemplo, ves ahí, dice, oíste que fue dicho, el versículo 21,
a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero el Señor Jesucristo cambia y dice, cualquiera que se enoje, ¿sí? Será culpable de juicio. ¿Ves? Hay un cambio de valores. Por eso era una piedra del zapato para, para toda esta gente. ¿Ves? Y siempre el Señor apuntando a lo interno, siempre apuntando al corazón, siempre apuntando a la intención, siempre apuntando a donde nace el hecho. ¿Y dónde nace el hecho? El hecho es en el corazón. Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, también de la abundancia del corazón van a hablar mis hechos. ¿Ves? El pecado no tiene que ver con lo que se ve. El pecado también es interno. Cualquiera que se enoja, ¿y quién ve tu enojo? A veces estás enojado y no lo ve nadie. Bueno, Dios lo ve. Mirá, o algún otro, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Eh? Este es muy gráfico, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ves? Que no es lo que se ve, es lo que Dios ve. Y eso es lo que este sermón del monte va cambiando todo y hace estallar la mente de sus discípulos y hace estallar de bronca a estos fariseos que se le venía abajo la religión. ¿Sí? Por eso quisieron sacar del medio al Señor Jesucristo. Por eso, cuando vos te plantás con principios bíblicos, ¿sabés? Muchas veces vas a quedar de lado. Y muchas veces no te van a querer sacar del medio, te van a sacar del medio. Pero, ¿sabés? Amén y gloria a Dios por eso. Porque quiere decir que estás marcando una diferencia y están viendo a Cristo. Como los fariseos veían a Cristo y se les retorcía el estómago. Cuando la gente ve a Cristo, ¿sabes? Muchas veces pasa esto. ¿Sabes? Porque cuando el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 3 dice que los hombres amaron más, dice, la luz vino al mundo y los iluminó, y al iluminar que mostró todas sus miserias, dice, por eso lo rechazaron, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando haya rechazo, no es por vos, es porque Dios está mostrando sus miserias. ¿Sabes? Dios va a bendecir tu vida, a pesar de la tristeza que todo eso puede surgir. Mirá, hay un montón más. Oíste que fue dicho, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y termina diciendo el versículo 37, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Sabés? Yo me acordaba el Salmo 15 que dice que el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, que tu sí sea sí, que tu so no sea no. ¿Ves? Es forma de andar. Eclesiastés dice, es mejor que no prometas a que no prometas y no cumplas. En cuanto a la venganza, versículo 28, viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y yo pensaba, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, no pagues mal por mal, o a veces cuando te tratan mal, siempre viene este versículo, porque yo soy de reaccionar. La blanda respuesta quita la ira. Sabes, muchas veces cuando vos respondés con tranquilidad, la otra persona se aplaca. Mira, hay un versículo clave en este capítulo 5 que es el versículo 48. Después léelo, de todos los oíste que fue dicho, y meditalo, es hermoso. Es muy largo para poder verlo acá. Es la conclusión, ¿no? De todo esto. Dice, versículo 48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y perfecto no habla de perfección o de impecabilidad, sino habla de madurez. Cuando yo voy cambiando en cuanto a la palabra de Dios y estos cambios de adentro hacia afuera se van
los voy haciendo míos, voy madurando y creciendo en la vida cristiana. No, no hay ningún secreto en la vida cristiana. Es cambio o no cambio, obedezco o no obedezco. Sed pues vosotros perfectos, maduros, como vuestro Padre es maduro. Cristo fue la madurez personificada, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que imitar. ¿Sabes? La madurez no lo marca lo que hago, lo marca lo que soy. Y eso es lo que me hace actuar. De nuevo, la madurez no la marca lo que hago. La madurez la marca o lo determina lo que yo soy. Y eso, lo que soy, es lo que me hace actuar. Es lo que dijimos al principio. Mirá, seguimos. Mateo capítulo 6. Me llaman 25 minutos. La verdadera justicia practicada por el creyente. La otra, ¿te acordás? Era mostrada por Cristo. Esta es practicada por el creyente y esto va a marcar la conducta en relación a Dios y en relación al mundo. Mirá, capítulo 6, capítulo 6, versículo 18, ahí cuando dice en relación a Dios, ¿cuál era, si vos cuando lees todos estos versículos, yo saco un común denominador? Estos fariseos querían ser vistos por los hombres y querían ser reconocidos por los hombres. Y es lindo que a uno lo reconozcan, es lindo que a uno lo vean, pero lo que no es bueno, que yo viva de eso. ¿Sabes? Gálatas 1:10, ahí Pablo cuando hablaba a los Gálatas y los quería hacer reaccionar, le decía en Gálatas 1:10, no lo busques, yo lo tengo anotado, pues hago ahora el favor, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, y mirá la conclusión tremenda y rotunda que Pablo le da. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremendo, ¿no? ¿Sabés? Si yo puse para mí, agradar a los hombres me hace perder identidad. Todo esto en relación a Dios, ¿eh? Agradar a los hombres me hace perder identidad. Y mi identidad es lo que soy en Cristo. ¿Qué no es mi identidad? Mi identidad no es lo que me dicen que soy. Sos un inservible, andá evangélico, andá, no servís para nada. Y esto hiciste, mi identidad no es lo que me dicen que soy. Mi identidad es lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que soy hijo de Dios. En cuanto a relación al mundo, ahí de los versículos 19 al 34, después léanlo, va a hablar de la preocupación, de la identidad, ¿sí? Perdón, de la ansiedad. Son versículos muy conocidos. Eh, y yo digo, ¿cómo estoy pensando, no? Cuando yo pienso como el mundo, después léelo y asocia con lo que hablamos. Cuando pienso como el mundo, ¿sabes? El afán y la ansiedad me, me gobiernan. Fíjate el versículo 32 del capítulo 6. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Cuando uno busca, está preocupado por la comida, por el vestido, por un montón de cosas, que es cierto que preocupan. Pero en la medida que yo confío en Dios, esta preocupación se aleja. ¿Sabes? Cuando pienso como el mundo, el afán y la ansiedad me gobiernan a mi vida. Y Dios me llama a cambiar mi forma de pensar. Y acordate que soy lo que pienso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pensaba para mí? ¿Cómo estoy pensando? Esto es para que después nos sentemos y leamos en casa todos estos versículos. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cuáles son mis síntomas hoy?
Por ejemplo, el día de hoy, ¿cómo fue tu síntoma? ¿Tuviste afanado? ¿Tuviste preocupado? ¿Hubo ansiedad o hubo paz? ¿Sabes? Ahí la declaración más grande, y que es el versículo clave. Ahí dice el 6.1, yo me quedo con el 6.33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sabes? Todo lo que produce afán, ansiedad, y que a veces es cierto porque eh, uno cuando hace los números no te dan nunca, pero si yo me apoyo en Dios y busco a Dios, ¿sabes? La paz va a gobernar mi corazón. Y si Dios no deja de comer ni a las aves y, como dice, vistió a los lirios del campo, no me va a dejar a mí, porque soy su hijo. ¿Sabes? Y eso es subir y bajar, ganar y perder, hasta que en algún momento ese subir y bajar se va a hacer cada vez menos marcado y logre una estabilidad. La estabilidad me la va a dar la confianza en Mateo 6.33. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Decís, Señor, acá estoy. Tengo necesidad de esto y de esto. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Ves? La ansiedad es pararse en el día de mañana, es pararse en el futuro. Y yo hoy tengo que fortalecer mi relación con Dios para que la ansiedad no me gane. Fíjate, y llegamos al capítulo 7, dice, la verdadera justicia está demostrada por las pruebas. Y acá me voy a detener en un solo versículo, porque el tiempo ya ha corrido. Es como una continuación del capítulo 6, cuando dice ahí en relación a otros, cómo es mi actitud, mi conducta en relación a otros. El versículo 12 del capítulo 7 va a decir, así que, esta es la clave, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¿Cómo quiero que me traten? Tengo que tratar de esa manera. ¿Cómo quiero que me hablen? ¿Cómo quiero que me respondan? ¿Sabés? Quiero que sean amables, tengo que ser amable. ¿Sabés? Mirá, el mundo sin saber aplica esto. La gente te dice, ah, no, dice, yo tengo que tratar a la gente como quiero que me traten a mí. Fíjate, sin saber Biblia tratan de hacer esto. ¿Cuánta más responsabilidad tenemos vos y yo, teniendo la palabra de Dios, siendo hijo de Dios y teniendo que mostrar a Dios en nuestras vidas? Mirá, demostrada por las pruebas. Después léelo, la prueba de la renuncia, ahí tenés el versículo, de los frutos y de la obediencia. Y para terminar, el versículo clave, ¿eh? que encierra todo esto y que va a impulsar mi vida a tener una conducta como Dios quiera. Es el versículo 20 que dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y yo pienso, ¿cuáles son mis frutos? Versículo 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Ves? Si yo no puedo, no puedo dar lo que no tengo. ¿Te das cuenta? Doy lo que tengo, eh, o soy lo que soy en el interior. Hago lo que soy. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Si hoy te pararías en la calle, ¿no? Eh, o estás en un grupo de cristianos, o en un grupo de gente que no tiene a Cristo, ¿te reconocerían como cristiano? ¿O te reconocerían como uno más de ellos? ¿Sabés? Dios nos llama a marcar
una diferencia. Y la diferencia la van a marcar nuestros frutos, nuestros hechos. Pero nuestros hechos van a estar marcados por lo que soy. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y acordate que por tus frutos, por lo que vos mostrás, te van a reconocer. Y vas a mostrar, y voy a mostrar lo que soy. ¿Eh? Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Muchas gracias, Omar.